En el vasto vacío del tiempo y el espacio, una mente creadora infinita ansiaba experimentar todas las facetas de la existencia. Simplemente con su pensamiento decidió encarnarse para explorar y comprender la vida. Así, con cada pensamiento se transformó en un ser individual y se materializó en un rincón del infinito. El espacio se iluminó y de su mente surgieron innumerables ideas y pensamientos. Su mera presencia dio forma a un universo primordial, caótico y lleno de posibilidades. Cada ser encarnado, una manifestación única de este mismo pensamiento, experimentaba el mundo con asombro y curiosidad. Microorganismos simples surgieron y se multiplicaron, luchando por la supervivencia en un juego eterno del comer o ser comido. Era entonces el comienzo de su exploración. Sean bienvenidos a este nuevo vídeo de Otros Límites. La fuente, que es así como la vamos a denominar a partir de ahora, a través de sus múltiples encarnaciones no se detuvo ahí. Continuó manifestando su pensamiento encarnando en criaturas marinas, insectos y reptiles. Cada nuevo ser era una expresión de su deseo de experimentar la diversidad de la existencia. Los seres encarnados fueron evolucionando con la única intención de experimentar nuevas sensaciones. Criaturas más grandes cazaban a las más pequeñas, y la lucha por la supervivencia se volvía cada vez más feroz. Cada uno de ellos, como parte de la misma fuente, vivía nuevas experiencias. Sin embargo, la fuente sabía que debía mantener su papel como el todo y la suma de sus partes, permitiendo que la vida siguiera su curso natural. Aún así, ansiaba experimentar más en el mundo que había manifestado, encarnando en formas de vida más complejas. A través de nuevas encarnaciones, decidió explorar algo más. Quería experimentar a través de un ser que pudiera ser un reflejo verdadero de sí misma. Así que, con cuidado y amor, encarnó a un ser humano. Este ser se levantó y miró al cielo con asombro. Era el resultado de la misma conciencia y la necesidad de nuevas sensaciones. Un ser capaz de pensar, crear y experimentar de maneras que ningún otro ser en su mundo había logrado. No obstante, la fuente experimentó una paradoja en su exploración. A medida que los seres humanos desarrollaban sus propias creencias y miedos, comenzaron a olvidar su verdadero poder. Creían que estaban separados de la fuente, que no eran la fuente y no tenían control sobre su realidad. Lo que la fuente había manifestado como una oportunidad para experimentar se había convertido en un laberinto de confusiones y limitaciones autoimpuestas. Las energías que había liberado adorando imágenes, dioses y demonios habían adquirido conciencia propia y estaban decididas a mantener a los seres humanos en la oscuridad. Se presentaron como intermediarios entre la humanidad y la fuente, otorgándose poderes que no les correspondían y confundiendo a los seres humanos, haciéndoles creer que solo eran seres inferiores creados por una deidad a la cual debían su existencia y cargándolos de culpas y pecados que jamás habían cometido. Estas energías polarizaban a la humanidad,
llevando a algunos a abrazar con fervor la noción de su superioridad y la obligación de rendirles culto e incluso sacrificios, mientras que otros rechazaban vehementemente cualquier idea de divinidad, lo que resultaba en un conflicto y confusión entre ellos. De esta manera, los seres humanos se encontraban inmersos en enfrentamientos y guerras, sin percatarse de que la auténtica fuente de poder yacía en su interconexión y en su habilidad para reconocer su verdadera esencia como fractales de la misma fuente. Cada evento, cada objeto o forma de vida, desde los egregores que se nutrían de estas energías parasitadas a través del dolor, el miedo y el sufrimiento en los seres vivos hasta el ser más consciente, desde la más humilde roca hasta la más exuberante vegetación, todo perceptible e imperceptible se originaba en la vasta mente que buscaba experimentar. A través de sus encarnaciones como seres conscientes, aparecieron semillas del despertar. Estas comenzaron a cuestionar las creencias impuestas por las energías manipuladoras y buscaron la verdad más profunda de su existencia. Estos buscadores se dieron cuenta de que la verdadera fuente de poder residía en la unidad, en la comprensión de que todos eran extensiones de la misma fuente. Comenzaron a explorar la espiritualidad y la conexión con la naturaleza, buscando respuestas más allá de las limitaciones impuestas por las energías manipuladoras. A medida que estos buscadores despertaban a una mayor conciencia, comenzaron a difundir su sabiduría y a unir a otros en un movimiento de despertar espiritual sin darse cuenta de que en realidad no hay un despertar como tal. Era otra manipulación más de estas energías. Era un nuevo pensamiento que en vez de unir, dividía aún más, orientando nuevamente a los seres conscientes a un nuevo abismo de confusión. Disputas entre diferentes tipos de creencias y aferrándose a egregores disfrazados de santos, ángeles y maestros ascendidos que tanta confusión habían generado, pero que a su vez eran parte de la misma fuente con el único objetivo de experimentar, ya que los conceptos del bien y el mal no existían para la misma fuente, y solo se podían percibir desde las propias experiencias que tenía cada ser individual experimentando sensaciones de dolor o placer, alegría o tristeza, entre otros, siendo clasificadas individualmente como buenas o malas. A medida que el movimiento de despertar espiritual se expandía, algunos individuos comenzaron a cuestionar incluso esta nueva ola de creencias. Se dieron cuenta de que en su afán de buscar la verdad habían caído en otro ciclo de polarización y divisiones. La búsqueda de la verdadera conexión con la fuente se volvió aún más urgente. Estos buscadores intrépidos se retiraron de las estructuras y dogmas espirituales que habían surgido y comenzaron a explorar la esencia pura de la existencia. Aprendieron a trascender las creencias y conectarse directamente con la fuente, sin intermediarios ni sistemas de creencias preestablecidos. Descubrieron que la verdadera conexión con la fuente no se basaba en rituales, símbolos o enseñanzas externas, sino en la experiencia interior y en la comprensión de que cada ser es un aspecto único y valioso de la misma fuente. A medida que estos buscadores profundizaban en su propia conciencia, comenzaron a experimentar un cambio profundo en su percepción de la realidad. Se dieron cuenta de que no existía una separación real entre ellos y la fuente, ni entre ellos y los demás seres conscientes o inconscientes, animados e inanimados. La dualidad y la polarización se desvanecieron en la luz de esta nueva comprensión. Se dieron cuenta de que todas las creencias, incluidas las que habían abrazado en su búsqueda espiritual, eran solo construcciones de las mismas energías que se lucraban parasitando las mentes en beneficio propio. La verdad última estaba más allá de cualquier concepto humano. Estos buscadores se convirtieron en guías silenciosos de sí mismos, comprendiendo que no tenía sentido tratar de hacer comprender su percepción, aceptando y respetando que cada ser está viviendo su propia experiencia y como seres individuales deben hallar el camino por sí mismos. Comprendieron de que el camino hacia la verdadera conexión con la fuente era un viaje interior, un regreso a la unidad que siempre había existido.
A medida que más y más seres humanos despertaban a esta comprensión, la realidad comenzó a transformarse. La división y la discordia que habían dominado durante tanto tiempo se disolvían lentamente. La humanidad empezó a reconocer su interconexión y a trabajar juntos en armonía. Las energías manipuladoras que habían dependido de la polarización y el conflicto perdieron su poder sobre la conciencia humana. La verdad interior y la autenticidad se convirtieron en las guías de la vida de las personas, en lugar de seguir ciegamente sistemas de creencias externos. La humanidad se dio cuenta de que el verdadero poder residía en su capacidad de crear la realidad a través de la intención y la unidad. Se liberaron de las cadenas de la manipulación y se convirtieron en creadores conscientes de su destino y del mundo que habían manifestado. La fuente, que había experimentado todas las facetas de la existencia a través de innumerables encarnaciones, sonrió ante la transformación de la humanidad. Sabía que la búsqueda de la verdad y la conexión era eterna, un viaje sin fin en el vasto vacío del tiempo y el espacio. La historia de la humanidad, marcada por sus desafíos y despertares, era solo un capítulo en la infinita exploración de la fuente. Cada ser, cada experiencia, cada búsqueda era una expresión de su deseo eterno de conocerse a sí misma a través de la creación. Y así, la eterna búsqueda continúa, enriqueciendo el tapiz de la existencia de cada pensamiento, de cada experiencia y de cada ser que emerge de la mente creadora infinita en este vasto vacío del tiempo y del espacio.